antecesores de la fe vivieron por el Señor. Si perezco, que perezca, viendo la cara feliz del Padre. He peleado la buena batalla y acabado toda la carrera. He guardado la fe hacia el Padre. Está guardada la corona, la cual me da el Señor. Y no solo a mí, sino también a los que aman al Señor. Los antecesores de la fe vivieron por el Señor. Si perezco, que perezca, viendo la cara feliz del Padre. He peleado la buena batalla y acabado toda la carrera. He guardado la fe hacia el Padre. Está guardada la corona, la cual me da el Señor. Y no solo a mí, sino también a los que aman al Señor. Al estar en el Señor, salen lágrimas de gozo. El Señor lava mis lágrimas, su mano cálida me acaricia. He peleado la buena batalla y acabado toda la carrera. He guardado la fe hacia el Padre. Está guardada la corona, la cual me da el Señor. Y no solo a mí, sino también a los que aman al Señor. He peleado la buena batalla y acabado toda la carrera. He guardado la fe hacia el Padre. Está guardada la corona, la cual me da el Señor. Y no solo a mí, sino también a los que aman al Señor. A los que aman al Señor. A los que aman al Señor. Fue una alabanza muy hermosa, ¿no? Diosa. Mirando a los hermanos que están alrededor de ustedes, vamos a saludarnos unos a otros, animándonos. Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos. Muy buenos días. Buenos días.
¿Qué le parece hoy el hermano Samuel Santana hizo bien? ¿Verdad? Ah, como el nuevo líder del Distrito Amor hoy hizo muy bien. Por primera vez, sin embargo, preparó mucho, ¿no? Y dice, Jesús dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito esa palabra? No, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8. El título de la alabanza de hoy es Si perezco, que perezca. Presidente de varones, hermano Arturo, ¿quién dijo esa palabra? Esther. Ya, correcto, muy bien. Ya. De verdad, si perezco, que perezca. Ya, vamos a vivir con ese corazón, esa disposición. De verdad, el coro me hace muy difícil iniciar la prédica. Amados hermanos, muchas gracias. Hoy es el segundo domingo del año 2026. Primero, damos gracias a Dios Padre porque el año pasado protegió nuestra vida y nos concedió mucha gracia. También les agradezco a los hermanos que con fidelidad guardaron la fe, permanecieron en la iglesia y sirvieron con dedicación. Deseo de corazón que este año también todos ustedes gocen de buena salud, que sus familias vivan en paz, también que todo lo que emprendan prospere y que la bendición de Dios sea abundante sobre ustedes. ¿Sí? Vamos a orar juntos para iniciar el culto de hoy. Nuestro Creador y Salvador, Padre maravilloso, solo a ti sean la gloria y la honra por encima de todas las cosas. Por tu infinito amor, entregaste a tu Hijo unigénito para salvarnos. Señor Jesús, por nosotros fuiste azotado en todo tu cuerpo, clavado en la cruz, y derramaste tu preciosa sangre para limpiar nuestros pecados, y nos rescataste del juicio eterno. Ahora somos tuyos, Señor, y es justo que vivamos el resto de nuestros días sirviéndote con todo nuestro corazón. También nos has concedido el año 2026. Queremos valorar este tiempo y vivir para la gloria de tu nombre. Guíanos, Padre, a desechar todo lo que no es digno de tus hijos. Corríenos y transfórmanos para que vivamos de una manera recta y agradable a ti. Añade tu poder y tu gracia sobre el Perú y ayúdanos para que el Evangelio del Señor sea anunciado ampliamente en todo lugar. Padre poderoso, protege y bendice a nuestras iglesias en Cusco, Arequipa, Chimbote, Trujillo y Talara. También consuela y fortalece a los hermanos en Ica, Huancayo, Pucallpa, Ayacucho, Piarica
Huacrachuco. Te rogamos, Padre Santo, que nos guardes de todo peligro, que restaures la salud de los hermanos que están enfermos y que renueves las fuerzas y el ánimo de los hermanos que están afligidos o preocupados. Por favor, permite que la palabra que recibamos hoy nos dé ánimo y fortaleza y ayúdanos a vivir de tal manera que te agrademos en todo. Todo esto oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Una vez más, buenos días, hermanos. Hoy quisiera reflexionar junto con ustedes sobre el lema que Dios nos ha dado para nuestra iglesia en este año. ¿Sí? El lema desde el año 2013, nuestra iglesia ha establecido cada año un lema. ¿Sí? Podríamos llamarlo una meta. Un lema, una meta. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hemos hecho así cada año? Porque la iglesia es una comunidad formada por muchas personas, muchos miembros, ¿no? Que tienen diferentes caracteres, diferentes pensamientos, ¿no? Por eso es muy importante que todos miremos en la misma dirección, ¿no? Tengamos una misma visión y unamos nuestro corazón y nuestras fuerzas. Cada uno de los lemas que hemos levantado años tras años nos ha traído grandes beneficios y con el paso del tiempo se han convertido en parte de la historia de nuestra iglesia. Si solo volviéramos a meditar en estos títulos, serían una guía muy importante para nuestra vida de fe. El lema del año 2025 fue, ya podemos recordar, soñemos juntos, ¿no? Soñemos juntos. En realidad, estos sueños son muy importantes para todos nosotros. Sueño que mi vida sea preciosa, útil y llena de amor, que alegre al corazón de Dios. Sueño que Dios haga de mí un instrumento para que mis familiares y amigos reciban la salvación. Sueño que el amor de Dios, la unidad y la firmeza en la fe sobreabunden aún más en nuestra iglesia. Sueño que el Evangelio se difunda fuertemente y se levanten muchas iglesias en todo nuestro país. Sueño que construyamos un hermoso centro de retiro para congregar miles de vidas a ser salvadas. Para el año 2026 hemos establecido, mueve la vida de los cristianos. Si yo tuviera que mencionar las principales, diría que son dos motivaciones. Una es la gratitud por la salvación, ¿no? Y la otra es la esperanza de la gloria. El apóstol Pablo, quien también es considerado uno de los más grandes apóstoles, entregó su vida con gozo al Señor. ¿Por qué? Principalmente movido por estas dos motivaciones. Una es la gratitud por la salvación. La otra es la esperanza de la gloria eterna, ¿no? Amados hermanos, esperamos la venida de nuestro Señor. Esperamos. Mire, cuando recibimos la salvación del alma, nuestro espíritu se encontró con Jesucristo, quien fue clavado en la cruz
hace 2000 años y lo recibimos como nuestro Señor. Desde ese momento, la esperanza más grande que tenemos es volver a encontrarnos con el Señor que nos ama y a quien nosotros amamos. El día en que el Señor vuelva, podremos ver cara a cara al Creador del mundo y de nuestras vidas. Podremos ver directamente al Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Podremos encontrarnos con la fuente misma de la vida, del amor, del poder. Cuando Él vino por primera vez a este mundo hace 2000 años, ¿vino con quién? Solo Él nada más, en la forma de un niño débil. Aún así, los magos, los pastores que lo vieron se llenaron de gran gozo hace 2000 años. Y luego, cuando Pedro vio a Jesús transfigurado en el monte, y apenas, ¿con quién estaba? Dos nada más, Moisés y Elías. Pero Pedro quedó tan maravillado y dijo: Señor, a mí es muy bueno, quiero estar aquí. Entonces, imaginemos esto. El Señor vendrá como un niño pequeño, no. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Con quién? Acompañado de innumerables ángeles. Y también traerá consigo a todos los cristianos que ya recibieron la salvación y partieron antes que nosotros. En ese momento, el asombro y el gozo que sentiremos serán mucho más grandes, tan grandes que no habrá palabras suficientes para expresarlos. Los cristianos pueden tener varios tipos de esperanza. Esperanza de vivir para siempre, la esperanza de la gloria. Ok, claro que todas ellas son muy importantes, pero la esperanza que yo coloco en primer lugar es la esperanza puesta en lo que sucederá en el momento en que nuestro Señor venga. Vamos a imaginar qué ocurrirá en ese momento. No lo imaginemos solo desde nuestra propia imaginación, sino pensemos en ello apoyándonos en las palabras de la Biblia. ¿Ok? Cuando el Señor venga, primero, ¿qué hará? Popo, ¿no? Soñará la trompeta de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15 está escrita: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También la misma palabra está escrita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Leámoslo juntos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
la trompeta de Dios. ¿Quiénes podrán oír el sonido de esa trompeta? ¿Quiénes? ¿Todos? No lo creo. ¿Será un sonido tan fuerte que todo el mundo pueda oírlo? ¿O será quizá un sonido misterioso que solo podrán oír los salvos? La trompeta de Dios, imaginémosla por un momento. Se escucha un sonido maravilloso, un sonido que nunca antes habíamos oído. Entonces nuestra alma percibe que es el sonido con el que el Señor viene para reunirnos, llevarnos al cielo. Por fin, Él viene al oír ese sonido de la trompeta de Dios. Por fin Él viene, ¿no? ¿Y qué sucederá entonces? Quizá veremos con nuestros propios ojos. ¿Cuál? La resurrección de los muertos. Cristianos, no debemos malentender esto. La resurrección de los muertos. Esta resurrección no tiene nada que ver con escenas aterradoras como los zombies. No, resucitarán con cuerpos glorificados. Y en ese mismo instante ellos serán llevados arriba. Y también nuestro cuerpo será transformado. La Biblia nos dio esa promesa. Nuestro cuerpo también seremos transformados. Será un cambio mucho más sorprendente que ver cómo de una semilla pequeña brota una hermosa flor, ¿no? O como de un insecto que parecía desagradable surge una mariposa hermosa. Nuestro Dios tiene ese poder, ¿no? Una transformación aún más maravillosa ocurrirá en nuestro cuerpo. No se preocupen. Porque no soy muy guapo. Ya tendrá un cuerpo maravilloso. El dolor, las enfermedades y las heridas que este cuerpo tiene, ya no existirán más. También mental, ¿no? La depresión y todas las preocupaciones desaparecerán. Sentiremos una libertad completa en todo nuestro ser. Ni muerte, ni dolor, ni preocupación, ni tristeza. Entonces nuestro cuerpo será atraído por una fuerza, ¿no? Y comenzará a elevarse en el aire. Entonces, imaginemos, ¿acaso cerraremos los ojos por miedo? No, voy a caer. No lo creo. No será así en absoluto. Mientras ascendemos en el aire, ¿qué pensamientos pasarán por nuestra mente? Es verdad, todo lo que estaba escrito en la Biblia. Al ver que otros hermanos y hermanas están siendo arrebatados a nuestro lado, ¿los reconoceremos o no? ¿Qué opina? Hola, hermano Saúl. ¿Qué opina? En el cielo, ¿nos reconoceremos unos a otros o no? Hola, hermano Arturo. Yo creo que sí.
platiana en el cielo. ¿De verdad? Primera de Corintios capítulo 13 dice, ahora vemos por espejo, pero en ese momento ese espejo era de metal. No podía ver muy claramente, ¿no? Oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte no más, pero entonces conoceré como fui conocido. Ya, sabemos esa historia. Cuando Moisés y Elías aparecieron delante de Pedro, ¿ok? ¿No? Mire, ellos no se presentaron diciendo, hola Pedro, soy Moisés y eres Elías. No. No, Jesús tampoco le explicó a Pedro quiénes eran, ni ellos llevaban ningún fotocheck, ¿no? Pedro, no, Moisés, Elías, nada. Aún así, Pedro los reconoció, ¿verdad, no? Moisés y Elías vivieron 1500 años antes de Pedro, entonces ¿cómo podía reconocerlos? De la misma manera, creo que cuando tengamos un cuerpo transformado, también podremos reconocernos unos a otros. Claro que si en esta tierra existiera algún sentimiento negativo hacia alguien, ay, él me habló tan fuerte, ¿no? Todo eso desaparecerá por completo. ¿Acaso llevaremos algún rencor hasta arriba? No lo creo. O quizá haya familias que suban juntas y se alegran, ¿no? Ya, mi esposa, mis hijos también. Y al mismo tiempo, al saber que algunos de sus familiares quedaron en la tierra, sientan una profunda tristeza. ¿Qué opina? No lo creo. No lo creo. Esa tristeza tampoco estará ahí. Esa es una preocupación que debemos tener en esta vida, en esta tierra nada más. Yo creo que el Señor quitará todo aquello que pueda producir tristeza en nuestro corazón. Solo quedará paz, alegría, gozo y felicidad y amor. Pero en ese momento en que estemos siendo llevados realmente en el aire o justo antes de encontrarnos con el Señor, creo que junto con una alegría inmensa también tendremos una preocupación. Ay, el Señor habrá dos cosas, ¿no? Poco antes no habrá ninguna cosa preocupada, pero tendremos una preocupación. ¿Sobre qué? ¿De qué? ¿Qué tipo de preocupación sería? Jamás será una preocupación por el dinero, ¿no? ¿Qué preocupación tendremos? Busquemos 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Leámoslo juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta palabra también se cumplirá. Cuando la promesa de que nuestro cuerpo será transformado y levantado en el aire se cumpla de manera real, entonces nuestra alma sentirá con claridad que esta palabra también se cumple tal como está escrita, ¿no? Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. En ese momento, quizá tengamos la expectativa de que las buenas obras que hicimos mientras vivíamos en esta tierra ya sean reconocidas, ¿no? Y al mismo tiempo, también podrá surgir la preocupación de que las malas obras queden al descubierto, sea bueno o sea malo. O tal vez sintamos inquietud, porque al pensar que no hicimos mucho por el Señor, que vivimos de manera demasiado perezosa o egoísta, ¿no creen esto? Por eso, sería bueno, por favor, amados hermanos, que cada uno de nosotros se tome un tiempo para imaginar ese momento en que somos arrebatados al aire y reflexionemos con sinceridad cuáles serían las cosas que nos llenarían de gozo y cuáles podrían causarnos vergüenza delante del Señor. Que se nos haya concedido el año 2026 es una nueva oportunidad para aumentar nuestra gloria cuando nos encontremos con el Señor y disminuir la vergüenza que podríamos sentir delante de la presencia del Señor. ¿Qué palabra quiere recibir del Señor? Buen siervo has hecho, mi buen siervo. El lema de nuestra iglesia para este año es esperando la venida del Señor. Por favor, no es simplemente esperamos, no, sino esperando. Esperando. ¿Cuál es la diferencia entre esperamos y esperando? No se trata solo de desear que el Señor venga, sino que esperando. Esta expresión incluye el sentido de que hay algo que debemos hacer mientras lo esperamos. ¿Sí? Esperando, vamos a hacer, tenemos que hacer algo. Amados hermanos, pensemos bien en lo que debemos hacer. Y mientras nos esforzamos por llevarlo a cabo, encontraremos con el Señor. No se trata de hacer cosas especiales o extraordinarias, sino que fortalezcamos aún más aquellas cosas que son básicas y normales en la vida cristiana. Para ello, hemos establecido 6 principios. Vamos a leer juntos, cada uno. Vamos. Mantengamos nuestro primer amor. Guardemos fielmente la palabra de Dios. Perseveraremos con constancia en la oración. Amémonos
fraternamente unos a otros. Proclamemos el Evangelio de la salvación. Edifiquemos nuestro centro de retiro. Mire, del segundo al quinto principio se encuentran, ¿saben cuál? Los 4 pilares de la vida cristiana, que conocemos bien: la palabra, la oración, la comunión y la predicación. ¿Sí? Pero por encima de cualquier otra cosa, lo que debemos cumplir con mayor prioridad es guardar bien el primer amor por el Señor. El primer amor. Muchos de ustedes conocen bien qué fue lo que el Señor elogió de la iglesia de Éfeso, y también qué fue aquello por lo cual la reprendió. Sabemos bien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor dice esto: yo conozco tus obras. Ustedes han hecho muchas buenas obras. Yo conozco, el Señor dijo, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué bien! La iglesia de Éfeso. Hasta el versículo 3, el Señor elogió a la iglesia de Éfeso por muchas cosas que había hecho bien. ¿Qué le parece, amados hermanos? Nosotros también debemos vivir de esa manera. Debemos trabajar arduamente por el Señor y por la iglesia. Tener paciencia cuando enfrentamos situaciones difíciles, preocupantes o que provocan enojo. No debemos tolerar el mal, y saber discernir y rechazar las doctrinas equivocadas, como hizo esa iglesia. Sin embargo, a pesar de haber hecho tantas cosas buenas, en el versículo 4, el Señor la reprende. Y la razón es esta, versículo 4, leámoslo juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Debemos entender bien tanto este elogio como esta reprensión. La iglesia de Éfeso realmente hizo muchas buenas obras. Durante un tiempo las realizó movido por el amor. Pero con el paso del tiempo, aunque exteriormente seguía haciendo esas obras, en su interior, ¿qué sucedió? El amor por el Señor se había enfriado. Y eso es algo que realmente puede suceder a nosotros. Muchos hermanos y hermanas participan en distintos tipos de servicio. Líderes de distrito o grupos, miembros del coro, maestros, el equipo de multimedia, quienes preparan la comida, quienes limpian o quienes cuidan la puerta de la iglesia. Les agradezco mucho
al principio. Puede ser. Estas tareas se hacen con gozo, agradecidos por la gracia del Señor y con amor por Él. Pero con el tiempo, si no tenemos cuidado, pueden convertirse simplemente en una obligación, en algo que se hace por la mirada de los demás, o incluso con queja o a la fuerza. Puede ser. El Señor valora profundamente aquel corazón que tuvimos al recibir la salvación. Un corazón agradecido por su gracia, lleno de amor por Él, con el deseo sincero de ofrecer algo y de servirle. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde has caído? Cuando el primer amor, el amor hacia el Señor es puro y cuando ese amor se enfría, hay una gran diferencia. La primera es que se pierde la sensibilidad frente al pecado. ¿Qué opinan? Cuando amamos al Señor con un corazón verdaderamente puro, incluso el pecado pequeño nos parece grave y lo tememos. ¿De acuerdo? Pero cuando ese amor se enfría, comenzamos poco a poco a permitir cosas pecaminosas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Empezamos a mirar cosas impuras. Lo carnal comienza a atraernos cada vez más y con el tiempo incluso se puede llegar a cometer adulterio. Ustedes conocen bien la historia de David, quien cometió adulterio con una mujer casada llamada Jezabel y luego hizo que su esposo muriera en la guerra. ¿Saben? ¿No? Al recibir la disciplina, el castigo de Dios por ese pecado, David se arrepintió y escribió el Salmo 51, en el cual elevó esta súplica. Salmos 51, versículo 12, leámoslo juntos. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por favor, quisiera que pensemos bien en esto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Puede haber varias razones por las cuales David cometió el pecado de adulterio. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué fue la verdadera razón por su pecado? ¿No? ¿Qué opina? ¿Acaso que Betsabé fuera muy hermosa? Ok, pero es apenas una razón superficial. Nada más. La razón verdadera. Esto. Lo que este versículo 12 nos muestra es que la causa más profunda de la caída de David fue, respóndame, que
el gozo de la salvación había desaparecido de su corazón. ¿Sí? Es decir, su primer amor se había enfriado. Por el contrario, mis amados hermanos, para ser restaurados nuevamente con un corazón, un espíritu noble y para vivir de una manera noble, es necesario, ¿qué cosa primero? Recuperar el primer amor. Debemos orar con sinceridad para discernir qué cosas han corrompido ese primer amor. ¿Sí? Y esforzarnos con decisión por cortar con ellas. Vamos a participar en el servicio, en la predicación, en las ofrendas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivación? Con amor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14. Leámoslo juntos. Todas buenas cosas sean hechas con amor. Por el primer amor. ¿Sí? Por eso, este año, bajo el lema Esperando la venida del Señor, queremos llevar a cabo varias cosas. Y antes que nada, primero, mantengamos nuestro primer amor. Amén. ¿Sí? Y el segundo principio es, guardemos fielmente la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra? Guarda la palabra, ¿qué significa esto? No se trata simplemente de recordarla bien o de conservarla en el corazón. ¿Qué significa guardar la palabra? Es obedecerla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Busquen por favor Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. ¿Saben? ¿No? ¿Cuál es el tema central de todo el libro de Deuteronomio? ¿Ah? Es este. La manera de recibir la bendición de Dios es obedecer su palabra. ¿Correcto? ¿Sí? Capítulo 5, versículo 1. Leámoslo juntos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, guardarlos, para que ponerlos por obra. Oye Israel. Si tú eres parte del pueblo espiritual de Dios, esta palabra no es solo para Israel, sino que es una palabra para la bendición de tu vida, ¿no? Y de tu familia. No quieren recibir esa palabra de manera personal. Oye, oye, ¿quién? ¿Quién? Oye los estatutos y decretos, ¿sí? Para aprender y guardar, también ponerlos por obra. Vamos a aprender bien la palabra escrita. ¿Sí? Aprende. Y también la palabra que es proclamada a través de la boca de sus siervos. Grabémosla profundamente en nuestro corazón para no olvidarla
recordémosla constantemente y esforcémonos por llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Capítulo 28. Busquen por favor. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 13. Leanlo por favor conmigo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Guarda la palabra es igual que cumplirla. Así que, amados hermanos, este año estudiemos la Biblia. Todos ustedes pueden decir, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, que todos, sin excepción, tengan su propia Biblia. ¿No están de acuerdo? ¿No? Sin excepción. Compremos también lápices de colores, colores bonitos. Y está listo, está preparado la lectura de la Biblia, ¿no? Preparemos además un cuaderno para anotar la palabra, De verdad, ustedes no son muy inteligentes, ¿no? ¿Cuál es el título de la prédica del domingo pasado? Ya olvidaron todo, ¿no? Ya ahora parecen entender bien, pero saliendo de la puerta de la iglesia, ya olvidaron, desaparece en la mitad de la prédica. El siguiente domingo ya queda solo 10% nada más. Hay que anotar. ¿Sí? Por favor. Entonces, quienes ya venían leyendo la Biblia, ok, continúen haciéndolo con constancia. Y quienes quieren comenzar a leer la Biblia, empiecen. ¿Dónde? ¿Por dónde? Primero, Génesis. No, por favor. Con el Evangelio de Lucas. ¿No? Y lean primero el Nuevo Testamento. ¿Ok? No empiecen desde Génesis, Nuevo Testamento. También de la prédica que aprendemos cada semana, escojamos un versículo y memoricémoslo. De lo que leemos, subrayamos y coloremos aquellos versículos que tocan nuestro corazón y esforcémonos por memorizarlos. ¿Cuántas palabras tienen en su mente? ¿Acaso pueden memorizar? Isaías capítulo 41, versículo 10. No temáis. Pero, por favor, no nos quedemos solo en eso. Apliquemos la palabra aprendida a nuestra vida. Vayamos dejando una por una las cosas que no son agradables a Dios y pongamos en práctica. Desde las cosas pequeñas, vamos, empecemos a poner en obra. Eso es guardar la palabra de Dios. Y esa palabra nos guiará por el camino de la bendición. Y el tercer principio es perseveremos
con constancia en la oración. La mayoría de nosotros ora, ¿verdad? La mayoría de nosotros ora. Sin embargo, lo verdaderamente importante es orar con constancia. Por el contrario, una oración que se hace solo cuando estamos enfermos o cuando enfrentamos una situación desesperada, ¿no? Podría decirse que es una oración interesada. Para perseverar en la oración, necesitamos definir con claridad por qué cosas vamos a orar. ¿Por qué cosas? ¿Qué quieren pedir al Señor? Una hermana muy bonita. Vamos a definir por qué cosas. ¿Por qué cosas voy a orar? En primer lugar, por favor, oremos por nosotros mismos. Oren por ustedes mismos. Primero, oremos para permanecer hasta el final en la iglesia y servir fielmente al Señor. No es fácil. Oremos para mantener la humildad y la gratitud. Es muy difícil. Pidamos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades. Oremos para ser personas con más amor y mansedumbre. Nos falta mucho, ¿no? Oremos también por nuestro carácter y nuestra personalidad. Lamentablemente no me gusta su carácter. A usted tampoco, ¿verdad? Oremos por nosotros mismos. Como muchas veces fallamos con nuestras palabras, pidamos que el Señor nos ayude a mejorar y a ser personas aptas para ser usadas por Él. Oremos por las personas o las situaciones que nos molestan. En segundo lugar, oremos por nuestra familia. Oremos con constancia por los miembros de nuestra familia que aún no han recibido la salvación. ¿A dónde irán ellos si murieran hoy? Oremos por nuestros hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo ellos? Oremos por nuestros hijos, especialmente las madres. Pidamos a Dios que no vivan atrapados en YouTube, en los juegos electrónicos, ni en la pornografía. Este mundo está lleno de estas cosas. ¿Quién podrá cuidar a tus hijos? Por favor, oremos por nuestros hijos para que vivan con una mente sana, con metas correctas en la vida y con diligencia. Es una obra muy importante, pero muy, muy difícil. Oremos cada uno por su esposo o por su esposa. ¿Quién es su enemigo? Su esposo, ¿no? Pidamos que nuestras familias sean hogares que sirvan al Señor en paz y en unidad. Lo deseamos. Entonces, vamos a orar por esto con constancia. ¿Ok? Primero, en primer lugar, ¿para quién?
para nosotros mismos. En segundo lugar, para su familia, para nuestras familias. En tercer lugar, por favor, oremos por nuestra iglesia. Oremos por los pastores y los predicadores. Oremos también por los líderes del distrito y del grupo a los que pertenecen. No solamente tiene mucha que, el líder de mi distrito no nos trata bien. Oren primero, por favor, por él. No me gusta ese líder, tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pelearemos? Los padres, por favor, oren por los maestros. Usted tiene mucha deuda. Y vamos a orar unos por otros. Para ello, es necesario compartir las situaciones de los demás. Sin saber nada, ¿cómo puede orar por ellos? Ahora, ¿dónde está el diácono Hugo? Al recibir la noticia de la iglesia, al saber la situación de los demás, vamos a orar por ellos. Oremos para que nuestra iglesia siga proclamando la palabra correcta, la palabra sana. Es muy, muy difícil para que muchas almas puedan recibir la salvación y para que sea una iglesia llena de amor, sin divisiones. Cuando salga la lista de peticiones de oración por las personas a quienes queremos invitar al seminario, ¿okay? Oremos también por ellas. Y al hacerlo, empezaremos a recordar a los hermanos de provincia que nuestra iglesia apoya y por el centro de retiro, ¿no? Más. Así ampliemos cada vez más el alcance de nuestra oración y perseveremos en ella con constancia. ¿Desde cuándo quieren empezar esta oración? ¿Hoy? ¿Qué? Y el cuarto principio es: amémonos fraternalmente unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 10, leámoslo juntos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí, ¿cuántos son realmente los miembros de la Iglesia Bautista de Lima entre ustedes? Si tú eres verdaderamente un miembro de nuestra iglesia, debes poner en práctica esta palabra. Amén. En realidad, una persona egoísta es aquella que con la boca dice: en la iglesia debe haber amor, pero luego habla y actúa según su propio ánimo y no quiere participar en el servicio. ¿Qué tipo de iglesia desean ustedes? ¿No desean una iglesia que no tenga pleitos ni divisiones, sino una iglesia donde haya amor, paz, sonrisas y gozo? ¿Todos están de acuerdo, no? Eso es algo que todos juntos, debemos ir logrando juntos. No solamente dice, la iglesia debe tener mucho amor. Sí, entonces, ¿cómo estás tú?
Busquen por favor Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Leámoslo juntos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Den, da. Entonces se os dará. Una pregunta, por favor. ¿Qué es lo que debemos dar? Dar. ¿Cuál? Amor. Puede ser dinero, puede ser alimento o ayuda, pero si ponemos aquí el amor, esa será la mejor respuesta. Da, da, amor. Entonces recibirás amor. ¿Correcto? Una vez más, da. Entonces recibirás amor. Todos queremos ser amados por los demás. ¿No? Pero si lo pensemos bien, la persona que solo quiere ser servida, en realidad no recibe amor. Quien da amor a los demás es quien finalmente recibe amor de otros. Dios es justo. Por supuesto, para amar tendrán que esforzarse más que otros y pasar por muchas decepciones. ¿De acuerdo, no? Dando amor, sirviendo, recibirán primero decepciones. Porque habrá personas que se aprovechen del amor que das y también te encontrarás con personas egoístas que solo quieren ser servidas continuamente. Por eso, en 1 Corintios capítulo 13, contando sobre el amor, se dice que primero el amor es sufrido. Sufrido, ¿qué significa? Dicho de otra manera, amar implica soportar mucho. El amor es sufrido. Para dar amor, tiene que soportar mucho. Y para que el amor abunde dentro de nuestra iglesia, hay algo en lo que debemos esforzarnos. Es el pedir perdón y el perdonar. Tenemos división individual entre los hermanos, recordando, ella me trató muy mal hace 2 años. Tiene buena memoria, ¿no? Olvidan muy fácilmente algo bueno, ¿no? Pero el rencor, resentimiento, recuerda muy bien, ¿no? Hasta la muerte. Mire, amados hermanos, pedir perdón y perdonar, ambos. Busquemos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Veámoslo juntos.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja ahí tu ofrenda delante del altar. ¿Por qué? Tiene que hacer primero esto. Anda y reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta palabra significa que Dios valora más que sus hijos se reconcilien unos con otros que el hecho mismo de que le presentemos una ofrenda. Reconciliar. ¿Y cómo nos reconciliamos con los otros miembros? Por favor, reconozcamos con honestidad el error que cometimos nosotros y pidamos perdón. No pongamos excusas. Si queremos explicar algo, lo correcto es primero pedir perdón. Disculpe, hermano. Primero esto. Yo hice mal. Y después explicar, por favor, por qué sucedieron las cosas. Lamentablemente muchos, primero, porque explicando más. ¿Cuándo saldrá el perdón? Primero. Y si alguien viene a pedirte perdón, dejemos a un lado el rencor y perdonemos de corazón. Puede ser que haya algún hermano al que te cae muy mal, ¿no? O que guardes un recuerdo muy desagradable por sus palabras o actitud grosera, ¿no? Sin embargo, esa persona nunca te pide perdón, nunca. Solamente está muy molesta nada más. Él, nada. No. ¿Por qué? ¿Por qué será? Tal vez no se da cuenta de que él hizo algo mal, ¿no? Tal vez hubo un malentendido, puede ser. O quizá simplemente él no tiene la madurez suficiente como para pedir perdón. Es una persona como un niño nada más. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con ese tipo de persona? ¿Vas a seguir viviendo con ese sentimiento incómodo, con descontento, con oído en el corazón? ¿Hasta cuándo? Por tu propio bien y por la paz de la iglesia. Por favor, aun cuando esa persona no te pida perdón, lamentablemente tenemos que decidir perdonar desde el corazón. Perdonar es más difícil que amar. ¿Qué opina? Pero donde no hay perdón, tampoco puede haber amor. Yo sé que, porque también tengo un sentimiento sensible, ¿ok? Perdonar a otros es algo muy difícil. Es cierto, pero recordemos esto, que el Señor nos perdonó y nos mandó a perdonar. Además, debemos reconocer que en realidad nosotros mismos hemos vivido recibiendo mucho perdón de parte de los otros. Conocemos bien el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros.
amarnos unos a otros. Y ahora vamos a recordar a un hermano que le molesta. También recordemos amarnos unos a otros. Dentro del lema, esperando la venida del Señor, amemos fraternalmente unos a otros. ¿Por qué? Piénselo bien. Aunque en otras áreas quizás seamos un poco deficientes, si el Señor viniera mientras estamos sirviendo a nuestros hermanos con amor, ¿no sería algo verdaderamente bueno? Por el contrario, si fuéramos llevados delante del Señor, teniendo oído hacia algún hermano, sería algo muy vergonzoso. Como el Señor puede venir incluso mañana, sirvamos más hoy. ¿Sí? Amemos más cuando hoy. Hoy mismo pidamos perdón y perdonemos. Hoy muchos de ustedes deben acercarse a mí, ¿no? Pidiendo perdón. Asimismo, mientras esperamos la venida del Señor, ¿qué vamos a hacer? Proclamemos el Evangelio de la salvación. ¿Por qué debemos hacerlo? En primer lugar, porque anunciar el Evangelio es el mandamiento más grande que el Señor nos ha dado. ¿De acuerdo? Segunda de Tesalonicenses, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino. Tiene que hacer esto, ¿qué? Prediques la palabra. ¿Qué palabra debemos predicar? El Evangelio, la palabra del perdón de los pecados que salva a las personas que van camino al infierno. Que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Dicho en una sola palabra, simple, simple. Redargue, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia, ¿por qué? Porque la obra de anunciar el Evangelio no es algo fácil ni rápido. Se requiere mucha paciencia y doctrina. Debemos aprender y mantener la doctrina correcta. Además, si esperamos correctamente la venida del Señor, hay otra razón. Hay otra razón más por la cual tenemos que predicar. Por favor, amados hermanos, la segunda venida del Señor será la mayor esperanza y el mayor gozo para los creyentes que han recibido la salvación. Pero para quienes no han sido salvadas, significará que la oportunidad de salvación para ellos habrá terminado. Terminado. Eternamente terminado. Será como una sentencia de muerte para su alma y para su cuerpo. La enseñanza que dice que aún después de la venida del Señor se puede recibir la salvación durante los 7 años de tribulación es una mentira sumamente dañina. Es una mentira. Esa enseñanza hace que muchas personas no sientan la urgencia de recibir la salvación cuanto antes.
Y además, esa doctrina impide que los cristianos tengan un sentido más profundo de urgencia y necesidad para evangelizar. Ya tendrá otra oportunidad durante los 7 años de tribulación. La oportunidad de ser salvados que Dios concedió a los gentiles, es decir, a quienes no son judíos, permanece vigente solamente hasta el momento en que Cristo regrese en el aire. Nada más. No sabemos exactamente cuándo será ese día. Pero es cierto que está cerca. Entonces, muchos de su familia ya no tendrán ninguna oportunidad de ser salvados. Ahora, tenemos tiempo, tenemos oportunidad. Por eso, los cristianos verdaderos que esperan la venida del Señor se esfuerzan aún más por anunciar el evangelio a sus familiares y amigos. Dice, amén. Y finalmente, amados hermanos, esperando la venida del Señor, edifiquemos nuestro centro de retiro. Esperando la venida, trabajemos. ¿Qué opina? ¿Acaso estas palabras suenan contradictorias, no? Piensan algunos que, si el Señor viene pronto, ¿para qué gastar tanto dinero y tanto esfuerzo en una obra tan grande? ¿No? Este templo comenzó a construirse el día 10 de mayo de 2022. Por supuesto, ya desde algunos años antes habíamos ofrendado y preparado desde 2017, ¿no? Y luego, 2019, compramos este local y lo remodelamos y luego iniciamos la construcción. Realmente fue mucho el esfuerzo realizado. Mientras reuníamos las ofrendas y trabajamos en la obra, durante la construcción, solíamos hablar de esto. Hermano, aun si el Señor viniera en medio de la construcción, lo que estábamos haciendo no será en absoluto en vano. Tiene valor. Al contrario, sería algo profundamente gozoso y glorioso. Con ese pensamiento trabajamos. Como resultado, ¿cuántos beneficios hemos recibido a través de este templo? ¿Y cuántas personas han alcanzado la salvación por medio de este edificio? Entonces, ahora, si en aquel entonces hubiéramos dicho, como el día del Señor está cerca, no gastemos dinero en construir y pasemos simplemente así, ¿podríamos decir que eso habría sido lo correcto? Jamás. Esperando la venida del Señor, tenemos que trabajar. La construcción de un centro de retiro es lo mismo. Ya desde el año 2024 comenzamos a sentir la necesidad. Y por eso, como el último punto del lema del año 2025, Soñemos Juntos, tuvimos este sueño que construiremos un hermoso centro de retiro. ¿Para qué? Queremos congregarnos, miles de personas, escuchar la palabra del Evangelio
y reciban la salvación. Queremos educar a nuestros niños con la palabra. Compartiremos mucho amor. Por esa razón, el año pasado buscamos varios terrenos. ¿Por cuántas zonas hemos visitado, hermanos? También elaboramos maquetas, ¿no? Planos y videos. Sin embargo, cuando llegó el momento de comprar un terreno, los recursos económicos fueron insuficientes y no pudimos llevarlo a cabo. Entonces, ¿debemos abandonar este sueño por completo? ¿O debemos volver a afirmarnos en el corazón? Vamos a reunir ofrendas y buscar un nuevo terreno y esforzarnos otra vez por ese sueño. Yo no estoy diciendo que este año tengamos que terminar la construcción del centro de retiro. Será imposible. De hecho, la edificación de este templo nos tomó 6 años. 6 años en total. Entonces, la construcción del centro de retiro requerirá aún más tiempo. Por eso, no renunciemos este año, ni el próximo, ni en los años que sigan, sino impulsemos con perseverancia ese gran proyecto. Sería maravilloso que este año pudiéramos conseguir un terreno para nuestro centro de retiro. Qué bueno sería levantar ahí la bandera de nuestra iglesia. Soñar a lo grande y avanzar unidos de corazón. Hagamos una ofrenda para la construcción. Todos juntos demos nuestro diezmo y además participemos también en la ofrenda para conseguir un gran terreno. ¿Cuánto hectáreas? 10 o 15 hectáreas. Vamos. Eso es algo en lo que también deben participar quienes se trasladarán a la iglesia de Comas. Porque el centro de retiro no será solo para la iglesia de Lima, sino que será para todas las iglesias del Perú. Incluso quienes llevan poco tiempo asistiendo a nuestra iglesia, participemos todos juntos en la ofrenda para ese proyecto. Si mientras hacemos todo este esfuerzo, el Señor viene, eso también será una alegría inmensa. Así que este año vivamos todos cumpliendo fielmente aquello que debemos hacer. Nuestro Señor vendrá pronto en gloria. Busquemos la última palabra de hoy, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Leámoslo juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, ven. Te esperamos. Esperando la venida del Señor, vamos a cumplir lo que debemos hacer. Oremos juntos para terminar.
Bendito Padre, tú eres grande, omnipotente, santo y bueno. Sabemos que el día de tu regreso está muy cerca. Ayúdanos a perseverar un poco más, a vivir con mayor diligencia y a cumplir fielmente lo que corresponde a los cristianos del tiempo final, para que podamos encontrarnos contigo preparados. Ayúdanos para que nadie tropiece en la fe, sino que cada día seamos fortalecidos y permanezcamos firmes. Señor, aunque somos débiles y no tenemos muchos méritos, anhelamos ser usados para tu gloria. Pronto realizaremos el seminario de la Biblia en este lugar. Anhelamos que en esta ocasión muchas almas reciban la salvación. Queremos participar contigo en esta obra tan preciosa. Señor, deseamos construir un centro de retiro. Creemos que si te agradamos, tú suplirás todo lo que necesitamos y nosotros veremos grandes milagros tuyos. Señor poderoso, ahora comienza nuestra iglesia de Comas. Creemos que tú tienes un gran plan para esa zona. Bendice a nuestros amados hermanos, acompañarlos siempre, protegerlos con tu poder y concédeles aún más tu amor y sabiduría. Aunque nos entristece por no poder reunirnos siempre en un mismo lugar, deseamos que a través de la iglesia de Comas muchas almas sean salvadas y que tu gloria se manifieste a aún más personas. Creemos que tú siempre nos amas y especialmente cuando enfrentamos dificultades, ayúdanos a afirmar aún más nuestra fe en tu poder, en tu amor. Enséñanos a amar a la iglesia y a servirla con gratitud, ya que nuestras palabras y acciones construyan siempre a la unidad de la iglesia. Señor, danos fuerzas para seguir adelante y perseverar en la predicación del Evangelio. Que tu nombre y tu amor sean alabados por los siglos de los siglos. Hemos orado todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.